segunda temporada de Laberinto Político. Mi nombre es Linda García y hoy me acompañan. Gary Estrada. Y Juan Pablo Muñoz. Volvemos a este espacio para seguir leyendo la coyuntura, pero también para nombrar los mecanismos con los que el poder se protege, se reproduce y se disfraza de normalidad. Porque si algo nos ha dejado claro este tiempo es que la crisis democrática en Guatemala no solo se juega en las grandes elecciones nacionales, también juega en las instituciones que deberían formar pensamiento crítico, resguardar autonomía y sobre todo defender lo público. Y por eso, hoy arrancamos con un tema que parece universitario, pero es profundamente político: la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC, la cual ocurre en un contexto de elecciones de segundo grado, pues recién tomó posesión un nuevo Tribunal Supremo Electoral, el cual previsiblemente estará controlado por los partidos políticos. Estamos también a las puertas de que haya cambios importantes en la Corte de Constitucionalidad. Esto si al pacto de corruptos no se le ocurre criminalizar a algunas de las participantes solo porque no son de su agrado. Y finalmente estamos en el desenlace o etapa final de la conformación de una nómina de candidatas y candidatos a Ministerio Público, a Fiscal General, decisión que recae en el presidente Bernardo Arévalo, aunque muchos intentarán obstaculizarlo. Esta no es solo una bienvenida, es también una advertencia. Cuando se altera quién participa, quién cuenta y quién decide, lo que está en disputa no es únicamente un cargo, sino que es la posibilidad misma de una democracia con reglas compartidas. Volvimos y con un nuevo formato para ustedes y para que podamos compartir juntos porque el país sigue produciendo laberintos y queremos leerlos. Estamos de vuelta en Laberinto Político, estamos en la segunda parte, no vamos a cambiar muchísimo este formato, así que muchas gracias para quienes nos esperaron hasta ahora y ahora sí vamos a entrar de lleno a el tema que queremos analizar esta semana, que es la USAC. Sabemos que esta semana hay elecciones en la USAC, sabemos que se hacen a través de una encerrona prácticamente en un hotel privado en Antigua Guatemala y definitivamente es algo que consideramos urgente abordar. Pero primero poder entender cómo es este sistema de elecciones de la USAC que se hace a través de cuerpos electorales. Es decir, no vota toda la universidad directamente, no es un voto universal de todos los estudiantes, sino que se hace a través de representaciones de cuerpos universitarios. Estos cuerpos pueden ser docentes, estudiantes o profesionales egresados. Y esto es solo para darles un poco de contexto para poder comprender este sistema que es diferente al de las cortes, es diferente a las presidenciales y a las parlamentarias. Entonces, poder entrar en el tema de la USAC y, bueno, poder escucharnos también el análisis a este respecto. Bien, sí, como menciona Linda, el cuerpo electoral universitario se conforma actualmente por 171 personas. 170 provienen de distintos sectores, que prácticamente son 34 elecciones las que se tienen que realizar. 34 por 5 nos dan esos 170, proveniendo 10 planillas de estudiantes, 10 de docentes, 10 de egresados y 4 más, que es en el caso de los egresados, porque hay algunos colegios de algunas facultades que que se han escindido de los colegios históricos, por decirlo así. Es el caso del colegio, por ejemplo, de ingenieros, que hay 2; en el caso de los médicos hay 2; en el caso de los contadores públicos también hay 2 colegios, y en el caso de las enfermeras, ¿verdad? Que tienen su propio colegio también. Entonces, más el rector en funciones. Estas 171 personas, cada 4 años se dan cita para hacer una elección en donde eh, debe ganar por mitad más uno la persona que va a ser el próximo o la próxima rector de la Universidad de San Carlos, y si se busca la reelección, entonces tendría que ganar por 2/3 partes. Eso es prácticamente lo que va a pasar este miércoles 8 de abril en la Casa Santo Domingo, un hotel privado, 5 estrellas que hay en Antigua Guatemala. ¿Por qué se eligió ahí?
Creemos que hay que averiguarlo un poco más, pero aparentemente hay un tema ahí de las familias oligárquicas, un poco que manejan toda la cuestión del turismo, los museos, y pueden tener algunos tratos ahí un poco turbios, probablemente con Ministerio Público, también con el tema de la municipalidad de Antigua y cómo esto se vincula con la USAC. Es algo que estamos por averiguar. Ya los medios han avanzado bastante información al respecto. Creemos también que se hace para que sea lejos. La Universidad de San Carlos tiene suficientes sedes aquí en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Para poderlo hacer, no necesitaría pagar algo tan caro y ostentoso. Se quiere blindar que haya seguridad privada, que haya seguridad incluso de la municipalidad de Antigua, para que puedan cometerse el fraude que estamos previendo que se puede dar. Lo que va a pasar el 8 de abril entonces es que los miembros del cuerpo electoral que fueron electos por estas 34 planillas puedan llegar a esa encerrona que mencionaba Linda. Sin embargo, el detalle empieza con que, en primer lugar, de las 34 elecciones, solo se pudieron hacer 29. 5 fueron anuladas, quedaron en impasse, una tan burda como, por ejemplo, pasó que no llegó, simple y sencillamente no llegó la junta directiva y no hubo tercera vuelta, por poner un ejemplo. Luego de las 29 que sí se hicieron, se sabe, se reconoce que 8 son favorables a la reelección de Walter Mazariegos y en cambio 21 serían de la oposición, ¿verdad? Serían una oposición a este rectorado de 4 años que hace este periodo en mayo del 22 nos demostró la forma en que se hace el fraude cuyo patrón se está repitiendo. Y el último dato para terminar de poner los temas sobre la mesa es que de las 29 elecciones que sí se hicieron, solo las actas de 8 de ellas han sido validadas por el Consejo Superior Universitario, un consejo ilegítimo, ya lo hemos dicho en el laberinto político varias veces, más de la mitad, casi el 65% de sus miembros ya no tienen vigente su mandato y sin embargo ellos están calificando únicamente a 8 planillas de las 29. De estas 8, 7 son de Walter Mazariegos. Es decir, hasta el momento, miren a qué día estamos, y para el miércoles solo 35 electores de Walter Mazariegos y 5 de la oposición estarían facultados para ingresar a dicha encerrona. Gracias, perdón. Justamente creo que es importante empezar a reflexionar por qué esto es relevante, ¿no? La Universidad de San Carlos, lo hemos dicho muchísimas veces en el laberinto político, es que la universidad tiene demasiados puestos dentro de la estructura estatal. Además, juega en contubernio con el Ministerio Público actualmente y no es un contrapeso, al contrario, dentro del sistema de cortes. Y toda esta elección, digamos, tiene una lógica de una explicación de fraude de precisamente donde los tentáculos de la universidad pueden llegar. Y esto ha sido también las cortes, ¿verdad? Las salas de apelaciones, que en casos administrativos son las que tienen competencia y jurisdicción para la Universidad de San Carlos, pero también los intereses del Ministerio Público y de diversos jueces que van a estar involucrados. Creo que esto es importante empezar a reflexionar de por qué estamos hablando tanto de la universidad. Y es porque es uno el único sistema de cuerpos electorales que se está teniendo y que este sistema de cuerpos electorales está transitando incluso hacia un proceso de fraude que ya se vivió con anterioridad. Y es replicar el mismo modelo de violencia, de cerrar la universidad, y es lo que han estado haciendo. Han cerrado la Universidad de San Carlos con la finalidad de supuestamente generar arreglos en estacionamientos y parqueos, cuando esto es realmente absurdo. Cuando la universidad tiene demasiados espacios físicos, como mencionaba Juan Pablo, y cuál es el interés que tiene que haber detrás. Aquí es donde hay que hilar un poco más fino de cuál es el verdadero objetivo que se está teniendo. Sí, justamente ya poder desmenuzar esta estrategia de Mazariegos para ponerle nombre también a esta historia, de poder elegir un lugar que además, al ser privado, teniendo tanto espacio público, como dice Gary, ¿cuánto le va a costar esto a la Universidad de San Carlos? Por ejemplo, esto también podría ser algo que perfectamente podría estar regulado, ¿cómo así que se va a gastar en un hotel, además un hotel tan caro? ¿Y por qué ese hotel y por qué ese lugar? Eso es algo muy importante también de poder conversar. El hecho de que sea en Antigua, eso limita también la capacidad de las personas de poderse manifestar y de los estudiantes de poderse manifestar. Al ser un patrimonio, eso, aunque con toda la presión que se puede hacer afuera, hay que ser
muy cuidadosos y muy inteligentes, y ir un paso adelante para estas formas de manifestación que no vayan a parar en criminalización, como además tenemos una muy buena historia, el caso del Congreso, que además, está reactivado y que pueda volver a suceder. Esto es un blindaje también importante y pensaron bien en cuál va a ser el pie para criminalizar a cualquier estudiante que o cualquier grupo que pueda manifestarse en un lugar como Antigua. Y finalmente, para dar el paso a que podamos conversar sobre esta estrategia de Mazariegos y cuál va a ser el actuar, poder hablar también del rol que tendría la PNC, sí o no, de pues de Bernardo Arévalo, o si justamente parte de la estrategia es hacer uso de los elementos que ya lo decía Juan Pablo, de la policía de la Municipalidad de Antigua. Bien, estamos viendo que se repite el patrón, como decíamos, de mayo de 2022. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Se hicieron las elecciones, eh, las respectivas juntas directivas de las facultades, en el caso de estudiantes y docentes o de los colegios profesionales, enviaron las actas de las planillas ganadoras de los electores, ¿verdad? Que se constituirían como tales, como electores. Y en el Consejo Superior Universitario únicamente se les dio trámite en aquel momento a unos 14 cuerpos electorales nada más. O sea, unas 70 personas estuvieron acreditadas para entrar al Parque de la Industria. Cuando los otros cuerpos electorales de la oposición, de otros dos candidatos de la oposición llegaban, no llevaban su carnet de acreditación y entonces la seguridad privada no los dejó entrar. ¿Qué es lo que se dijo de por qué no acreditarlos? Que había un nombre malo, ¿verdad? Que había un error en el acta, que la firma la había hecho el secretario de la facultad y no el decano. Es decir, un conjunto absurdo, ¿verdad? De cuestiones de forma que iban invalidando una por una las elecciones de la oposición. Luego, cuando se empezó a juntar la gente, por ahí estuvimos en aquel momento en mayo, Yamatei, que era entonces el presidente, ordenó la intervención de la policía y esta llegó con antimotines y por increíble que parezca, echó gases lacrimógenos a la comunidad universitaria. Estamos hablando de docentes y decanos de oposición que habían ganado legítimamente, pero que no se les quiso acreditar. Y aparte, adentro recordarán ustedes que había hombres con pasamontañas, bates y pistolas también, ¿verdad? Como un grupo de choque esperando alguna cuestión de reacción para poder golpear también a los manifestantes. Ahora, en 2022, es exactamente lo que está pasando. Solo 8 cuerpos electorales se han acreditado. eh, no sé, la policía se esperaría, no va a tener una intervención de ese tipo cuando el 8 lleguen las y los electores que ya ganaron legítimamente, pero que no creemos que el lunes o martes los vaya el Consejo Superior Universitario a acreditar. Tenemos que prever algunas circunstancias también, como por ejemplo, ya sabemos cómo funciona la Municipalidad de Guatemala o la Unidad Nacional de la Esperanza, que cuando quieren boicotear un proceso político, resulta que sus afines, sus adeptos, sus partidarios hacen manifestaciones que por el impuesto de las tortillas, que por cualquier situación, y entonces hay paros ese día y no hay movilidad o desde un día antes para poderse trasladar uno a la antigua Guatemala. Entonces, esas son un poco las circunstancias que se prevén para este día miércoles y por supuesto que este Hotel Santo Domingo se preste para prohibir la entrada de electores universitarios y solo deje entrar a los que le ordene Walter Mazariegos. Un dato nada más de 90,000 quetzales pagó el rector en la última elección que hizo ahí en el Hotel Santo Domingo. Esto que se ha denunciado en redes en donde hasta utilizaron camas extras, spa y otros lujos para su persona. Bueno, tal vez algunos elementos importantes, creo yo que es la lógica de que el fraude no es nuevo y estaba anunciadísimo. El problema ha sido que lo han retrasado tanto para la acreditación de cuerpos electorales que la maquinaria del sistema de justicia no solo ha sido lenta, sino no va a responder a las necesidades inmediatas de la elección del rector, ¿verdad? Eso es importante. Todavía hay una esperanza en algunos grupos de oposición que se va a poder controlar vía el control de pesos judicial. Sin embargo, hay que ser muy realistas. El actual usurpador dentro de la rectoría lo que está generando es un proceso de violencia mucho más cruento y no se va a querer ir inmediatamente. Al contrario, va a generar como mucha fuerza y resistencia.
E incluso creo yo que hay que esperar y hay que entender que hay una posibilidad de que tome la misma universidad y mantenga este ciclo en línea, como ya lo está haciendo en este momento. Incluso lo pueda alejar por más tiempo. Ya no serían los estudiantes universitarios que toman la universidad para una lógica de poder generar esta presión hacia la estructura administrativa, sino sería la misma corrupción que tiene este cuerpo y séquito de Walter Mazariegos alrededor de la universidad, de paralizar totalmente las instalaciones físicas y volver la única universidad pública del país en un espacio de recursos virtuales, que no sería un proceso de formativo integral, no solo por la presencialidad, sino también por lo que implica acercarse y abocarse a la universidad. Este fraude, además, también se está contemplando dentro de una lógica lejana de la universidad, pero sobre todo vinculada con los intereses políticos nacionales. Y aquí es donde recordemos que está en juego. Actualmente y paralelamente se están llevando los procesos de elección de fiscal general. Y este proceso evidentemente tiene un peso y una lógica de cambio que va a tener con la Universidad de San Carlos. Recordemos que Consuelo Porras maneja esta estructura, al igual que el rector Walter Mazariegos. Y la Corte de Constitucionalidad que se acaba de recientemente instalar también tiene ahí intereses concretos de Walter Mazariegos. Entonces, hay que empezar a entender cómo los demás juegos de contrapeso nacional van a poder tener un peso real dentro de esta elección y cuál va a ser el rol que desde la comunidad universitaria, así como de la sociedad civil interesada en tener una universidad crítica, independiente y autónoma, también va a participar. Justamente que podamos ver qué pasa en los próximos días, también para poder ir cerrando, este análisis sobre la USAC, poder, y aquí les voy a pasar la palabra, poder hablar un poco del rol que tiene la Corte de Constitucionalidad, que creo que es uno de los actores más importantes en la semana que viene para lo que sea que vaya a pasar con las elecciones de la USAC, y cuáles podrían ser estos escenarios también para podernos preparar como ciudadanía, como egresadas, como egresados y como el estudiantado, sin lugar a dudas. Quizás son varias ideas que ya mencionaron ustedes, pero para apoyar en fortalecer los argumentos, bueno, los plazos que se pensaron desde el Consejo Superior Universitario de Walter Mazariegos fueron precisos en mucho sentido. En principio, empezaron muy pronto en el año, desde febrero empezaron las elecciones estudiantiles y de docentes, ¿verdad? Esto de alguna manera em, encontró por sorpresa a algunos grupos de oposición. Les costó además a algunos inscribirse, no les querían dar el padrón, no les querían dar los datos precisos para poderlo hacer. Ahí empezó a orquestarse la primera trama del fraude. Hay que decirlo, Walter Mazariegos perdió estrepitosamente todas y cada una de las elecciones que se hicieron bien, las que ganó, las 8 que ganó, fue o porque son derecho o porque son humanidades, que esos son feudos ya inservibles prácticamente en términos de democracia a lo interno. Me refiero de las facultades y, o porque fue planillas únicas, porque de lo contrario, en todas perdió Walter Mazariegos. Ante esto venía la parte B. Veamos también que en el momento preciso en que se tenían que calificar todas las actas, resulta que se viene la huelga de Dolores, ¿verdad? Esa cuestión burda que todavía mantienen ahí algunas personas que viven un poco de los cobros de parqueos y de todos esos temas de las fiestas y la venta de licor en la universidad. Y entonces resulta que toman el campus y ya no hay a quién reclamar, está cerrada la Universidad de San Carlos. Aparte de eso, este lunes no va a haber clases presenciales, no hay a dónde ir a reclamar, no va a haber dónde reunirse la comunidad universitaria. ¿Y qué va a pasar si lunes y martes no terminan, no continúan más bien las acreditaciones? ¿Ante quién se puede reclamar? No va a haber un lugar físico constituido. ¿Verdad? Eso después de Semana Santa y a 2 días de las elecciones. Entonces, el tema de los plazos, el tema de la justicia, como ya se indicó, hay más de 15 amparos, ¿verdad? En diferentes salas y en la Corte de Constitucionalidad. Estos entran antes de que salga de vacaciones el organismo judicial, justamente. Ellos no trabajaron casi la semana que está terminando, o que terminó más bien. Así que mañana veremos si son cómplices o no, si dan los amparos. Los amparos lo que le están diciendo es que la universidad debe acreditar a todo aquel
elector que ganó legítimamente un proceso eleccionario y que solo puede hacerse elecciones el 8 si entran todas y todos los 29 cuerpos electorales que hicieron elecciones, sea quien sea que haya ganado. Todos deben ser acreditados. Y la Corte de Constitucionalidad, que como bien dicen, tiene en sus manos, la verdad, el poder parar esto. Tiene en sus manos poderle decir al Consejo Superior, tiene 12 horas para presentar un informe sobre todas y cada una de las elecciones y por qué no se les ha acreditado y de qué forma se va a garantizar que ingresen a las elecciones el día miércoles citados en Santo Domingo o que también obvie pronunciarse al respecto y de esa manera proteja y se vuelva cómplice del fraude otra vez, porque esta misma corte fue cómplice hace 4 años cuando le permitió a Mazariegos, le validó esas elecciones. La única vez que Mazariegos ha hablado en público sobre este tema fue cuando era presidente de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, en donde dijo básicamente, yo sí soy legítimo porque la CC lo avaló. Y así fue, en elecciones él no ganó, la CC es la que lo impuso. Entonces, una CC, dicho sea de paso, que está a 2 semanas, a menos de 2 semanas de terminar, porque el 14 de abril toca que asuman las nuevas y nuevos magistrados. Sí, precisamente la Corte de Constitucionalidad va a generar este proceso de control final. ¿Qué va a pasar? Digamos, lo que burdamente se ha denominado la Corte Celestial. Realmente la Corte de Constitucionalidad tiene que poder controlar las apelaciones de amparo que van a haber, seguramente, porque en este interés que va a generar por parte de Walter Mazariegos de impedir la elección y tratar de generar un proceso fraudulento, va a ser violando esos amparos. Y si se violentan esos amparos que ya se están generando y algunos más que vienen en camino, lo que toca en el proceso legal es apelar ese amparo y esa apelación de amparo la va a tener que controlar la Corte de Constitucionalidad. Va a tener que convocar todos los distintos amparos para poder generar uno solo y determinar si se le va a dar la razón o no a la lógica del fraude, a la lógica del contubernio político que existe y peor aún, de poder mantener una universidad bastante apagada referente a los procesos críticos que necesita el país. Creo que la evolución que se va a generar a partir de esta elección, o si no se logra generar en su plenitud el día 8 de abril, el problema central va a ser qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la universidad y qué va a pasar con eh, las y los profesionales críticos hacia el régimen de Walter Mazariegos? ¿Qué va a pasar precisamente también con la elección del fiscal general? Que esto va de la mano, porque quien tiene como alfil al rector es precisamente el Ministerio Público y los intereses del gremio de derecho alrededor del Ministerio Público actualmente. Y esto es algo que hay que destapar. No hay que pensar en la universidad como un hecho aislado. Al contrario, es parte integral de un todo, del sistema de justicia y de la corrupción que aqueja al país. Bueno, así abrimos esta segunda temporada de Laberinto Político con esta tensión de la elección de rector en la USAC. Antes de despedirnos, quisiera preguntarle a mis compañeros si quisieran agregar algo más, un mensaje final. Sí, yo quisiera en ese contexto de las elecciones de segundo grado en las cuales está inscrita la elección de rector, no porque lo sean sí, sino porque la universidad tiene una participación fundamental en estas, es que esta semana en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de vistas, empiezan las entrevistas en la penúltima semana de la comisión de postulación. Ahí estarán todas y todos los aspirantes, 49, incluyendo a gente como Consuelo Porras, que el jueves tiene que ir a exponer en 5 minutos su plan de trabajo y después 25 minutos para preguntas y respuestas de los comisionados. No perder de vista eso, que como decía Gary, también suma la atención. Ahí sí que un tema sirve de distracción al otro, de alguna manera todos se ayudan a disipar la atención que todas y todos le hemos puesto a estos procesos, que también nos enmarcamos ya la última semana de la Corte de Constitucionalidad, la cual sí o sí debe de cambiarse el 14, cambiarse parcialmente porque desafortunadamente con esto de las llamadas de la Embajada de Estados Unidos obligando a que impusieran a Barreto y también de la Corte Suprema de Justicia que nada bueno puede salir de ahí en esa elección entre 13 personas que se ponen de acuerdo para sus intereses de procurar impunidad, son 2 personas que van a ser las mismas de la continuidad de esta corte nefasta que está terminando de esta CC.
Sí, yo creo que estar alertas, vamos a empezar a estar alertas de nuevo en esta segunda temporada de Laberinto Político y nada, regresar con ustedes para que uno, ya nos puedan ver y dos, también que podamos tener este diálogo más abierto, más focalizado y más centrado. Hay que estar atentos y atentas porque la discusión va a ser mucho más grave si se llega a fraguar este fraude. Ok, volvimos entonces para poder seguir nombrando los laberintos del poder, pero también para encontrar las rutas de salida. Como siempre, les hacemos la cordial invitación de seguirnos en YouTube, en Instagram, en TikTok, X y en Facebook. Y por supuesto también pueden activar la campanita y recordatorios en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast para poder estar al día con sus opiniones. Gracias siempre por comentar, compartir y darle like. Hasta la próxima.